12:13 en todo el país. Seguimos hablando del tema Adorni, porque es uno de los temas portada de todos los diarios y uno de los temas de los que estamos hablando absolutamente todos. Estamos con Lara Goiburu, directora ejecutiva de Management and Fit, para hablar de la imagen de Adorni. Ya lo habíamos hablado hace un par de semanas atrás, pero ahora con esta nueva declaración, con la presentación de esta declaración jurada, queremos saber ¿qué cambios hubo en la imagen de Adorni? ¿Cómo estás, Lara? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, Adorni pasó de estar en febrero, ser el tercer mejor posicionado en imagen, junto con el presidente de la Nación y Patricia Bullrich, en febrero de este año, a hoy estar peleando los últimos 3-4 puestos, con debajo inclusive de funcionarios del gobierno anterior en imagen negativa o positiva, ¿no? Digo, bajó muchísimo su imagen positiva, se derrumbó, inclusive habiendo sido en su momento, allá por mayo, en las elecciones en mayo del año pasado, ¿no? En las elecciones de la ciudad, uno que estuvo con mejor imagen de todo el sistema político después del presidente de la Nación. Y eso también tuvo una repercusión no solamente en él, en su figura personal, sino también que tuvo una repercusión en la aprobación de gestión del gobierno nacional. El gobierno nacional pasó de estar en 47 puntos de aprobación de gestión a estar en 37, 38 puntos de aprobación de gestión. Cayó de febrero a abril 10 puntos. Es un montón. Es un montón y ahora se estabilizó en mayo en 37,9, o sea, subió 0,9, pero bajó 10 puntos. Es el promedio, más o menos, de cualquiera de las últimas 3 gestiones de gobierno a esta altura de su gestión. Claro. Pero, o sea, lo sorprendente quizás era el 47 de febrero, ¿no? Claro. Después de un verano bastante difícil en términos económicos para las familias. Y también es llamativo que haya elegido también esta caída, porque se veía venir que con todo lo que estaba pasando con Adorni, esto le podía traer cierta repercusión negativa a la imagen que tenía la gestión del gobierno, y sin embargo no decidieron tomar ningún otro camino más que defenderlo a capa y espada. Totalmente. El sostenimiento, cuando nosotras vamos a preguntar a nivel nacional, ya en abril, casi 8 de cada 10, el 78% decía debe renunciar. O sea, era como, ya está. La opinión pública había tomado una decisión. Y ahora en mayo, que fue el último relevamiento, el 79,5. O sea, ya está. Es muy alto el porcentaje. 8 de cada 10 están diciendo tiene que haber alguna salida del gobierno, que es la suma entre los que dicen que deben renunciar y los que te están diciendo que se tome licencia, pero la realidad es que la sociedad argentina ya tomó una decisión, más allá de lo que decía la justicia posterior. Y todo esto es medido antes de todos los hechos del día de ayer. Claro, Claro. Así que los números podrían ser todavía más altos, del 8 de 10 pidiendo la renuncia. Pidiendo la renuncia. Lo interesante de ese dato es qué pasó entre los que aprueban la gestión, ¿no? Entre ese 38% que aprueba la gestión. En ese 38% que aprueba la gestión, en abril, ¿sí? El 26,3% decían debe continuar. O sea, entre los que aprueban la gestión, votante propio, núcleo duro del gobierno nacional, el 26 decía tiene que continuar en abril. En mayo, ese número subió al 40%. O sea, dentro del propio espacio hay como una consolidación de ese núcleo duro que defiende a capa y espada. La cosa se polarizó más entre los que aprueban la gestión que entre los que desaprueban. Los que desaprueban la gestión, casi 9 de cada 10 dice se tiene que ir. Lara, con el Mundial en el medio, siempre está como esta noción de que aparece el Mundial, todo el resto deja de importar, ¿no? Sí. E incluso se estaba especulando con Adorni presentando la declaración jurada durante el Mundial como para que la distracción sea mayor y que no esté todo el foco puesto ahí.
¿Es un evento como el Mundial algo que cambia las mediciones, que es un factor a tener en cuenta cuando vas a medir el 25 de junio, por ejemplo? Y después, cuando pasa el Mundial, vuelve toda la normalidad y podemos ver que los números van a ser parecidos a los de antes del Mundial. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Mira, cambia o modifica nuestro trabajo en el sentido de que hay menos intención de contestar, de responder, ¿no? Claro, como que la gente está un poco en otra cosa. O sea, si es un pro de sí, si es la encuesta, no. Claro, sí, y bienvenido sea, ¿no? Claro. Digo, porque en el último relevamiento, los sentimientos negativos respecto de la situación actual duplicaban a los sentimientos positivos. O sea, Claro. evidentemente la Argentina está pasando por un momento, los argentinos están pasando por un momento de angustia bastante grande. Entonces, cuesta lo que nosotros decimos saturar la muestra. O sea, Claro. llegar a cubrir la muestra para tener el resultado. Después sí puede haber en esto de los sentimientos, en estas preguntas un poco más blandas, si querés, Claro. que tienen que ver con los sentimientos respecto de la situación actual o con la esperanza respecto de que las cosas mejoren en el futuro. Lo que es evidente, y los datos, no solamente los nuestros, sino los de otros colegas, el hecho de Adorni, no creo que la gente cambie porque a Argentina le vaya bien en el Mundial lo que piensan respecto de esta situación. Claro. Ya es como muy contundente la sentencia social respecto del tema. Y eso, gane o pierda, creo que hay una sensación en la ciudadanía de que esto ya está. De hecho, cuando le fuimos, una de las preguntas que hicimos en mayo, que es quizás la que a mí más me llamó la atención, fue, bueno, porque que era una pregunta que se hacían los analistas de opinión, los periodistas, inclusive colegas políticos, ¿por qué el sostenimiento? Claro. Si 8 de cada 10 están diciendo debe renunciar o apartarse de alguna manera hasta que la justicia decida, ¿por qué el sostenimiento? Y ahí lo que teníamos era que el 42% cree que porque tiene información sobre irregularidades de la gestión, que por Ahí eso va. se lo sostiene. Interesante hacer esa pregunta ahora también, ¿no? Bueno, volverla a hacer Con porque de nuevo, ¿no? con esta Esto es declaración. antes Claro. de la declaración jurada. Tal cual. Como que estaría catalizando, tapando lo que pueda llegar a ver adentro. Y con Exacto. otros funcionarios, ¿no? Claro. Exacto. Esa es la. De hecho, sí. A ver. ¿Por qué motivo principalmente considerás que Milei no le pide la renuncia a Adorni? Esa era la pregunta que hacíamos específicamente. El 42% dice por información que posee Adorni sobre irregularidades de gestión. Y después el 22% dice por la cercanía personal y política con los hermanos Milei. Claro. O sea, es como Sí. el veredicto. Es viernes. El veredicto social es bastante contundente respecto de la necesidad de salida, la necesidad de apartamiento y de las razones de por qué el sostenimiento, que también lastiman a la gestión presidencial. Claro, no aparece ahí de repente porque está haciendo una buena gestión como jefe de gabinete, No. que podría No, ser una claro. respuesta positiva a eso. No hay motivos suficientes o es inocente, es el 19.6 piensa eso. Que es inocente. Claro que es inocente. 2 de cada 10 piensan que es inocente o que no hay motivos suficientes para que se vaya, o en realidad para que Milei le pida la renuncia. La renuncia. Claro. ¿Qué pasa con la confianza? Bueno, esto impacta en la confianza mucho. 7 de cada 10, ¿sí? Dicen que esto impacta en la confianza que tienen en la gestión nacional. De hecho, la confianza en la gestión nacional viene bajando, a lo mismo que la aprobación de gestión. ¿Viene bajando a la misma velocidad que la aprobación de gestión? Exacto, viene bajando a la misma velocidad, pero lo interesante ahí es ver qué pasa con los votantes propios, ¿no? Ir a ver de nuevo en ese núcleo duro. El 42% de los votantes de Javier Milei o de La Libertad Avanza, en realidad, el año pasado, y en 2023, dicen, esto impacta en mi confianza. O sea, 4 de cada 10 votantes propios de Javier Milei en 2023, en primera vuelta, dicen, esto impacta en mi confianza. Y de Patricia Bullrich, el 63.3% de los votantes de Patricia Bullrich en primera vuelta en 2023 dice esto impacta en mi confianza. O sea, hay un daño también en el núcleo duro. Más allá de que el 65% dice
que si las elecciones fueran mañana, votaría de la misma manera que votó en 2023. Eso te iba a preguntar, que está enojado Sí. porque digo, no queda otra. Exacto. No hay que Claro, es confundir la daño. confianza con la expectativa que tienen. Exacto, no hay que confundir, y esto yo soy medio hincha, pero confundir daño en imagen con daño electoral. Por ahora lo que estamos viendo es un daño en imagen bastante fuerte, pero eso no tiene un correlato igual en daño electoral. Casi 7 de cada 10 dicen que votarían de la misma manera el año que viene que votaron en 2023. Y cuando les preguntamos si el año que viene, no el año que viene, si las elecciones fueran mañana, optarían por el mismo equipo de gestión o un equipo de gestión totalmente diferente, 42%, casi 43% dice votaría por el mismo equipo de gestión. Hay un porcentaje Sí. que pide cambio, en ese 43 hay un 30 que dice con el cambio en algunas políticas, pero el mismo equipo de gestión. Ahí habría que entender, cuando se le plantea un equipo totalmente diferente, cuál es la imagen o el Bueno. político que se les aparece. Cuando hacemos doble clic, sobre todo en la investigación Quali, y abrimos Sí. esta pregunta, es como yo elegiría algo totalmente diferente, pero no sé qué. Claro, Claro, pasa eso, tal ¿no? Porque cual. no hay nadie del otro lado. No hay nadie del otro lado. Eso Y sigue tampoco hay de permanente. dónde sacar de la Libertad Avanza, tenés que ir a buscar al PRO, porque propios son muy pocos. Bueno, ahí se entienden, ¿no?, todos los movimientos que está haciendo el PRO el último mes. De hecho, hoy quienes lideran en imagen positiva son dos pro puros, es Patricia Bullrich y Santilli, ¿no? En diferenciales. O sea, ahí se entiende un poco este movimiento del PRO, que tiene muchos números que le van dando señales de que la gente optaría por lo mismo. O sea, no se está pidiendo un cambio radical. Claro. Se está pidiendo ajuste, se está pidiendo ajuste de políticas, digo, Sí, no sí, ajuste sí. económico, sino ajuste de políticas, que la plata llegue al bolsillo. Si ajuste de gasto ya no. No. Ya De no, hecho, basta. 8 de cada 10, y es sistemático y el número no varía, va entre 78 y 82, pero desde mayo del año pasado no ha variado. 8 de cada 10 nos siguen diciendo, cambié mis hábitos de consumo por causa de la crisis. El año pasado era, bueno, dejé de salir a comer afuera, no pido más comida, no voy a espectáculos, no compro ropa. Este año empezó a subir, sobre todo el último mes, dejé de consumir carne, dejé de pagar algún servicio. Claro. O sea, el ajuste sigue siendo algo presente en el día a día de todas las familias. En cuanto al ánimo social, hay una sensación más de apatía y de resignación. Bueno, en esto que yo te decía, los sentimientos sobre la situación actual, Sí. cuando les preguntamos cuáles son los sentimientos sobre la situación actual, siempre los negativos superaron a los positivos, pero siempre lideró la esperanza. Hasta febrero de este año, les pedimos que nos mencionen uno, ¿no? Les decimos, decime tu principal sentimiento. Bueno, hasta febrero la esperanza lideraba. Casi 3 de cada 10 nos decían esperanza respecto de la situación actual. Ahora los sentimientos negativos duplican a los positivos, y los que lideran son la preocupación y la preocupación y la desconfianza. ¿Viste? Y la tristeza también, Sí. ¿no? Está ahí en ese top 3. Son sentimientos desmovilizantes. No aparece el enojo todavía dentro del top 3. Pareciera igual que, corregime si no es así o qué es lo que estás viendo vos, porque recién dijiste que muchos votarían el mismo equipo de gestión con algún tipo de ajuste en las políticas Sí. que se están aplicando. Pareciera que se empieza a conectar esto de repente, la estoy pasando mal, el bolsillo no me alcanza, con las políticas que se están aplicando, o lo estoy leyendo de forma al revés. Es eso. Mira, operan dos cosas. Uno, hay una situación negativa respecto de la economía que Sí. está impactando fuerte. También preguntamos por nivel de endeudamiento, para qué se endeudan. Ya 2 de cada 10 nos dicen que empezaron a endeudarse por fuera de todo sistema más o menos institucional, ¿no? Claro, ya no es sí. billeteras virtuales, o sea, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, préstamos y amigos y familiares. 2 de cada 10 dicen, ya le empecé a pedir amigos y familiares. Que sabemos también que en sectores más altos puede ser, le pedí a mi papá o a mi mamá, y en sectores más bajos empieza a correr toda esta Sí, el cuestión usurero del del préstamo, barrio. el usurero del barrio, que en los pueblos también lo conocemos bien, ¿no? Eso por un lado, o sea, todas estas cuestiones económicas impactan mucho, pero lo que empezó a operar
o lo que vemos en los números que empezó a operar a partir de febrero, es el contraste. Hasta febrero había calado muy bien esta idea de el ajuste en el presente para un mejor futuro. Claro. Y lo veías inclusive en términos intergeneracionales, ¿no? En los focus te decían, bueno, me tengo que sacrificar yo, pero yo sé que mis hijos, mis nietos van a estar mejor. Claro. Bueno, eso se rompió. El contraste respecto de situaciones como, no solamente Adorni, digo, hay otras cosas que pasaron en febrero. Por ejemplo, los créditos en el Banco Nación. Sí. ¿No? Que ahí veíamos que la mayoría, más de 5 de cada 10 nos decían son un privilegio al que yo no estoy accediendo. Tal cual. Entonces, no es solo Adorni, quizás es más escandaloso, es más espectacularizable, pero la ciudadanía empieza a detectar que el esfuerzo lo sigue haciendo el mismo sector social de siempre. Claro, Y no está notando los resultados que estaba esperando. No. Claro, y con algo tan cercano a la clase media que es comprarte una casa con un crédito, ¿no? Y con la vinculación emocional que tiene ese comprarte una casa y lo lejano que parece, al menos hablando de mi generación, 30 y pico de años, que dice cómo mis padres a los 24, siendo maestra, se compró la casa que tiene ahora y yo tengo que ahorrar, pero no sé cuántos años para poder comprarme algo. Esa angustia me parece que es lo que vincula. Eso operó muchísimo. Y empieza a aparecer en los focus que se empieza a hacer como el cuentito, ¿no? La gente ya tiene en su cabeza la cronología de los hechos. Entonces te empiezan a decir, bueno, primero pasó Libra, después pasó Andy. Aunque después no se entienda pasó, Libra, pasó. Pasó. Lo tiene en la cabeza. Lo tiene en pasó, la cabeza, que es algo muy parecido a lo que pasaba en los 90, ¿no? Los que somos un poquito más grandes, escuchábamos que nuestros padres, niños, adolescentes, hacían como, che, las odaliscas, la Ferrari. Sí, ¿no? es un Te loop empiezan a eterno contar así. de siempre. Tuviste Libra, tuviste Claro. Adorni, te empiezan a contar. Bueno, es que en los focus empieza a pasar, ¿viste? Y con el gesto, ¿no? Con el dedo, Con el sí. dedo. Esto, Libra, Andis, Expert. Y en el marco sobre el contraste de tu esfuerzo personal, porque digo, no va a ser la primera vez en la historia, todos ponemos como ejemplo en el 95, pero también sabemos que Alberto Fernández gana en 2019 cuando el año anterior había saltado lo de la causa Cuadernos, digo, la corrupción opera como contraste respecto de mi situación personal. Claro. Si yo estoy mal económicamente y percibo que hay un privilegio del que otros gozan, que yo no puedo, no importa cuánto me esfuerce, entonces la corrupción empieza a lastimar en la confianza. Gracias, Lara, por haberte acercado y haber conversado con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buen finde. Lara Goiburu, directora ejecutiva de Management and Fit.